Creo que hay que dibujar una línea y esa línea nos toca a nosotros mismos como seres humanos dibujarla y entender qué está bien decir y qué no está bien decir por ninguna circunstancia. Bienvenidos al primer episodio de Creciendo Juntas. Mi nombre es Lizara Campos. Y yo soy Gabriela Narea. Hoy estaremos conversando un poco sobre la desconexión moral y el odio en redes sociales. Antes de empezar de lleno con este tema, que es tan profundo como cotidiano, creo que es valioso conocer un poco sobre la teoría, Gabriela. ¿Qué es la desconexión moral? Bueno, esta teoría fue creada por un psicólogo canadiense que estaba dentro del enfoque conductista. Y dentro de este enfoque tenemos que entender que nuestra conducta se trata de el resultado de todo el reforzamiento y los castigos que atravesamos a lo largo de nuestro desarrollo. Y que a partir de ahí estamos desarrollando nuestro sentido de ética y moral. Y este sentido de ética y moral es lo que va a regir toda nuestra conducta a lo largo de nuestra vida. Más sin embargo, hay momentos en la vida en el que realizamos cosas que no están acorde, no están en armonía con esos valores que nosotros tenemos en el día a día. Estamos creciendo, sí. Claro, y que eso se puede dar por convivencia, tal vez por, no sé, enojo, tal vez por supervivencia o de diferentes razones. Eh, pero esta disonancia es lo que Bandura denomina como desconexión moral. Es un mecanismo de defensa que se activa en el momento en el que realizamos esto que nosotros sabemos que no está bien, pero aún así lo empezamos a defender, empezamos a buscar cómo respaldar esas acciones, ¿cierto? Terminamos justificando las cosas malas o que nosotros creemos que está mal, pero lo seguimos haciendo. Sí. Y bueno, nada, Bandura decía que esto se rige principalmente bajo 4 niveles, según el acto que se realice, y además de eso, tiene 8 mecanismos de defensa que están debajo de la desconexión moral. Y eso lo vamos a ir viendo mientras vayamos desarrollando todos los ejemplos que vemos en Sí, el y yo, programa. y yo creo que lo hemos vivido muchísimo y más hoy en día con todo el tema del COVID. No sé si a ti te ha pasado o has tenido alguna experiencia cercana de personas de que estando infectadas o están sintiéndose mal, porque ni siquiera tienen algo positivo, pero teniendo algún indicio de que pudiesen estar infectadas, igual salen o hacen ciertas cosas, se exponen, pero como justificaciones como, no, bueno, es que tengo que trabajar, tengo que darle comida a mi familia, igual es una sola gripe, es una simple gripe, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que realmente infecte a alguien? Sí, justamente ahí se ve uno de los mecanismos de defensa que él menciona, que es el de la minimización de las consecuencias. Empezamos a decir, pero es que claro, es que, ¿qué tanto? O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que vaya a encontrarme a una persona que esté expuesta y que tenga las defensas bajas y que se vaya a enfermar y que se pueda morir por mi culpa? Normal, o sea, ¿sabes? ¿Qué tanto? Empezamos a verlo de esa manera. ¿Qué tanto? Y miles de personas han sufrido mucho y creo que porque no terminamos de entender que si bien no crees en que a ti te vaya a hacer daño, sigue siendo como una norma que como sociedad en conjunto deberíamos cumplir con ciertas medidas para vivir en sociedad tranquilo, sin conflicto. Otro caso que vemos muchísimo hoy en día es en las redes sociales y cómo las personas terminan siendo exageradamente agresivas sin una justificación real, porque ellos se justifican diciendo que tienen derecho a, o están defendiendo un punto de vista, o están defendiendo cierto grupo o ciertas personas que están siendo atacadas. Por ejemplo, no sé si escuchaste la historia de Verónica Forqué, esta actriz que se suicidó. De verdad que a mí me impactó mucho la noticia, porque ella estaba haciendo un reality de MasterChef, de hecho, y a ella la atacaron muchísimo por redes sociales. La atacaron porque decían que era una persona, o sea, loca, que tenía que ir al psiquiatra. O sea, los comentarios eran devastadores y creo que nadie
está preparado para ser atacado de esa manera. Entonces, aquí vemos cómo las personas simplemente se apartan totalmente de la situación. O sea, yo hice el comentario y si bien dije que era una persona que se merecía, porque los comentarios de que se merecía casi que morir, desaparece de la faz de la tierra, pero después de que la persona fallece, se suicida, porque estas cosas afectan y es una realidad, las personas simplemente no, bueno, Todo el mundo se ella ya limpia las lleva muchos años manos. con depresión. Sí, todo el mundo se limpia las manos y empieza a Sí, echarle la culpa a los demás. Es como, ah, no, pero es que mi comentario no fue tan grave. O el típico comentario que yo he escuchado muchísimas veces y es, bueno, pero ¿por qué siguen redes sociales? O sea, que eliminen las redes sociales si les afecta tanto y ya está. Y uh-huh, es como, no, o sea, y yo creo que ahí está la gravedad del asunto porque todavía no hay suficientes, tenemos demasiada libertad en redes sociales, tenemos sí, demasiada libertad para expresar nuestra opinión, que es algo muy bueno, pero todavía no abusamos. hemos aplicado, sí, abusamos, pero además de eso, no se han aplicado las suficientes normas de convivencia para que podamos sobrevivir ahí. Y aunque estaría, o sea, si por un lado está bien que no tengamos normas, porque podemos decir, bueno, sí, es que no tenemos censura, estamos más libres de decir lo que queramos y no vamos a ser perseguidos por lo que decimos. Eh, Creo que hay que dibujar una línea y esa línea nos toca a nosotros mismos como seres humanos dibujarla y entender que está bien decir y que no está bien decir por ninguna circunstancia. O sea, yo no creo que en algún momento de la vida esté bien decirle a una persona, ay, ojalá te mueras o ojalá yo pueda ir a tu casa y te vaya a matar por un Sí, simple hecho. sí. Y es que ni en el peor de los casos, ni a un violador deberías tú decirle, no, es que yo te voy a matar, por más molesto que estés. Es que, bueno, ese también es otro de los tantos casos. Eh, bueno, el caso de Willie McKay, un venezolano, Claro, poeta, escritor, muy conocido y ya estamos hablando nada más de casos de personas reconocidas que están en la palestra pública, porque de estos hay miles que ni siquiera son tan conocidos. Pero el caso de él también fue parecido, o sea, él cometió un acto horrible, que debió haber sido juzgado y tal vez debió haber ido a la cárcel por eso, pero fue atacado de manera abismal en redes sociales, que los comentarios eran igual, o sea, que te mueras, o sea, lo peor que le puedes decir a una persona, y se terminó suicidando. Y las personas todavía justificaban el hecho como, bueno, se lo merecía. Pero, ¿sabes? En tu vida cotidiana, ¿qué tanto tú como persona vas por ahí deseándole la muerte o el mal a los demás? ¿Por qué nos sentimos como con la confianza o con la comodidad de hacerlo dentro de redes sociales, pero en persona no? Y yo creo que eso ahí hace como una ruptura tan grande y si antes la desconexión moral se veía, yo creo que en redes sociales se refleja, pero de una manera muchísimo más grande. Y ahora con la excusa de, eh, y es que no es que lo diga yo, es que todo el mundo lo hace o todo el mundo lo dice. totalmente, No es mi sí. comentario, sino el de miles de personas. Pero es que tu comentario también vale. Entonces, es como las personas no se toman en serio la gravedad de sus palabras o de sus acciones porque son redes sociales. La simple excusa de son redes sociales. Sí, totalmente. Y volviendo a lo que decías de que las personas se excusan porque es que somos todos. Eso también lo mencionaba Bandura dentro de su teoría, y él lo menciona como difusión de la responsabilidad. Y es que yo creo que si te pones a seguir estos hilos de Twitter especialmente, porque yo creo que Twitter es el sitio en donde más mensajes de odio se Sí, envían, eh, siempre ves como a la gente insultando y entonces luego de que ya sucede algo, de que el suceso pasa a mayores, como es un suicidio, como es esa persona es atacada físicamente o algo así, entonces todo el mundo empieza a difundir, no, pero es que no fue mi culpa, es que claro, es que mira la cantidad de personas que llegaron, es que no, es que uh-huh, tenemos que entender que la vida no sucede por lo que la mayoría hace, sino por nuestra responsabilidad. O sea, sí, bueno,
tal vez tú no estás en control de lo que va a hacer, yo no estoy en control de lo que tú vas a hacer y tú no estás en control de lo que yo voy a escribir en redes sociales, ¿cierto? Pero tú estás en control de lo que tú quieres hacer y lo que tú vas a reflejar en el mundo, y yo estoy en control de lo que yo voy a reflejar. Entonces, ¿por qué tómate un tiempo, por qué no te tomas un tiempo antes de escribir ese mensaje de odio para reflexionar y entender? O sea, si yo estuviese en la posición de esa persona, de verdad me sentiría cómoda recibiendo este mensaje y entender que no es solo tu mensaje, sino que van a ser muchos más iguales a los tuyos. Entonces, por más que solo seas tú, o sea, reflexiona, Sí, piénsale dos veces y entiende que tú también eres parte de lo que pueda suceder, del que en daño. ningún momento sabes, sí, que en ningún momento sabes de lo que va a suceder. Si esa persona de repente está frágil emocionalmente y puede llegar a suicidarse, como fue el caso. Y creo que es que nosotros también tenemos como personas que convivimos, porque es que ahora es parte de nuestro día a día las redes sociales, las plataformas, Twitter, Instagram, Facebook, cualquiera de las plataformas, ser un poquito más consciente de lo que estamos viendo. Muchas veces hay personas que no escriben un comentario, pero sí ya simplemente por algo que vieron, que ni siquiera saben si es real, que ni siquiera saben si esa es la historia completa, si es simplemente una perspectiva, y ya ¿sabes? Empiezan a crecer un odio, una ansiedad, y que, ¿sabes? Que se puede volver algo físico y, ¿sabes? Yo voy y ataco a aquella persona porque vi esta noticia y esa persona está de acuerdo con eso. Y Creo que es lo, bastante sí, grave que ahora las personas simplemente ni siquiera están verificando la información y como periodista es difícil verlo porque hasta los medios que, si bien ahora hay algo, las generaciones ahora desconfían hasta de los propios medios oficiales, creo que tampoco podemos ser parte del común denominador que simplemente una persona lo dijo y ya tiene razón y voy a ir y le tiro odio a otro sin siquiera investigar primero, sin siquiera reflexionar como tú dices primero de, ya va, esto que le voy a decir le va a afectar a esa persona. Creo que son los primeros pasos que tienes que tomar antes de hacer un comentario de esto, porque y la libertad de expresión está, pero depende de ti lo que haces con ella. sí, y creo que ahí se aplica mucho lo de que tu libertad termina cuando, Lo que piensa la del otro. ajá, este, y sí, y totalmente, y algo que conversando sobre este tema con mi novio, eh, yo decía que mi visión era muy estricta. Yo decía que debía empezar a aplicarse leyes en donde, por ejemplo, el anonimato en redes sociales, que yo creo que es uno de los principales factores que hace que haya tanta difusión de odio, eh, debería dejar de existir. A mí me parece que las personas cuando van a crear un perfil en redes sociales deberían de tener algún tipo de verificación, ser tu DNI o lo que sea, para que la plataforma sepa que eres una persona real. Y entonces me decía, bueno, él me dio su perspectiva, que también es completamente válida, y, y es que, aunque eso es algo bueno, porque todo el mundo sabría con quién está hablando y no habrían cuentas falsas y no habrían cuentas ahí por ahí enviando mensajes sin que tú sepas quiénes son realmente. Sin una Esto, responsabilidad, pues. sí, sin ninguna responsabilidad. Eh, Esto podría afectar de otras formas. Y es que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, de donde somos tú y yo, eh, sí es cierto que las redes sociales es algo fundamental en este momento porque es el único sitio en donde puedes exponer, puedes alzar tu voz sin tener que verse afectado. Por ejemplo, porque en la radio o en televisión no puedes hablar porque te censuran el programa o te censuran lo que sea que estés haciendo. Entonces, en el momento en el que tú empieces a necesitar verificar tu identidad en un país como Venezuela, sí es cierto que esto puede llegar a perjudicarte porque pueden investigarte, porque, por Y ejemplo, se si puede hablas mal tornar del gobierno, peligroso. sí, se puede tornar muy peligroso. Eh, entonces es un tema complicado de resolver, Sí, porque aunque, sabes que yo al principio era como tú de las que opinaba que, o cuando tú, sabes, ese pensamiento, esto al principio es como que sí.
Totalmente, debería existir una verificación. Pero si piensas en casos como en Venezuela y es como que, mira, mejor no porque puede atentar con la vida de una persona y mejor no. Pero sí creo que las regulaciones tienen que ser más fuertes, pero viniendo desde las plataformas. Y si los algoritmos ahora son tan buenos y ahora pueden determinar qué te gusta, qué no te gusta, creo que deberían ser más estrictos en cuanto a los comentarios de odio. Y lo vemos en plataformas como Instagram, cuando alguien escribe algo y tú escribes, por ejemplo, suicidio en una etiqueta. Y de inmediatamente te sale una información como que asistencia para que llames a alguien si necesitas ayuda. Yo creo que eso está brutal, pero estas plataformas también te deberían como que darle algún tipo de alerta a esas personas que están simplemente por ahí haciendo comentarios como es mejor que no vivas, deberías, no sirves para nada. Y no es simplemente como, porque sí, la censura es un tema que en redes sociales es delicado, porque y yo creo que ese es, como tú dices, el gran beneficio de las redes sociales. Pero algo tiene que haber un punto medio. Tiene que haber un punto medio donde podamos expresarnos, pero sin hacerle daño al que está al lado. Pero sí, creo Sí, que va más de la introspección que lo que podamos, pero, pero, que nos puedan pero regular. me parece muy interesante lo que dices porque realmente no lo había visto así. Y es cierto, o sea, existen algoritmos muy buenos. De hecho, hace creo que hace un mes más o menos, yo intenté subir una foto a Instagram eh, con unas niñas indígenas, obviamente eran indígenas, no usan ropa, sino que usan nada más como sus atuendos típicos y es como algo que les tapa abajo, pero tienen como los senos afuera, ¿cierto? Sí, Y me pareció, o sea, me pareció muy interesante, voy a decir, lo voy a admitir, me dio un poco de rabia el hecho de que claro, Instagram me bloqueaba la foto porque decía que estaba mostrando, sí, porque desnudo. estaban personas desnudas. Y es como sea, pero sí, pero no es el contexto. O sea, sí están desnudas, Exacto. pero no es un contexto explícito, ¿sabes? Porque es simplemente una comunidad indígena, ¿sabes? Es algo normal. Y Que para entonces, ellos es normal. claro, me parece muy interesante lo que dices, porque, y es cierto, o sea, porque si utilizan todos estos algoritmos y tienen tanto desarrollo como para tapar todas esas cosas, y es que te lo bajan en un segundo, tú no has terminado de subir la foto y ya está eliminada. Porque si tienen tanto enfoque en eso, ¿por qué no hacen lo mismo para todos estos mensajes de odio? O sea, si una persona, y es que cuando una persona envía mensajes de odio, tenemos que entender que eso es un patrón de conducta y no solamente se lo envía a esa persona que esté atacando en este momento, sino que se lo Ujú. envía a ella y luego se lo envía a otra persona porque esta persona dijo algo que no me gustó y luego se lo envío a esta otra que era mi compañera de colegio, pero entonces ella no me prestó atención, entonces le voy a enviar mensajes siendo grosero. Entonces, si ves que un usuario está enviando tantos mensajes parecidos y que las personas reportan, ¿por qué no bloquearle la cuenta? O incluso sin que no se las reporten. Si tienes tantos trabajos o tantos trabajadores en tu algoritmo, ¿por qué no hacerlos trabajar por algo bien en lugar de simplemente tenerlos ahí intentando que la gente pase más tiempo en redes sociales y cosas así? Sí. Es Y algo es que yo que creo que sí, también, ponte a ver, ahorita que estaba pensando, claro, imagínate la cantidad de personas que comentan y hacen comentarios de odio en redes sociales. Imagínate que le cerran las cuentas a todos. Yo creo que es algo que hasta a nivel de negocio, si te pones a pensarlo, a ellos no les conviene. A ellos no les conviene porque, uno, son personas que están ahí interactuando, reaccionando ante cierta publicación. Segundo, en plataformas como por ejemplo Twitter, ¿por qué en Twitter es de las plataformas donde más se expande el odio? Comentarios negativos, ¿por qué se viraliza tanto? porque tiene menos censura. Porque no hay censura y porque yo no sé hasta qué punto si es que estas plataformas o hasta lo muestran más o es que las personas son hasta sádicas hasta cierto punto de que les gusta, que se disfrutan que hacerle daño a otro o hacer comentarios negativos a otro
y son más y más y más y más y más. Entonces, obviamente estas plataformas se lucran de esto, porque mientras más tiempo tú pases conectado Claro, en las redes sociales, pues a ellos les beneficia porque te muestran publicidad y ganan dinero. A fin de cuentas, ganan dinero. Entonces, yo creo que eso también puede ser una de las cosas por las que las plataformas no terminan haciendo nada, porque es que deben tener la información, a juro la tienen. Entonces, el que no hagan nada es, sabes, como que hay algo raro, no, no simplemente creo que lo estén obviando sin querer. sí, totalmente. Sí, sí, no lo había pensado de Y esa manera y totalmente debe ser, al eliminar una cuenta, un usuario, lo que estás creando es que estás eliminando personas dentro de tu plataforma y obviamente estás ganando menos por advertising, menos personas online, deja de ser tan lucrativo como es para ti en este momento. sí, es que es una locura a veces pensar y uno como individuo dice, ah, bueno, ¿qué tanto puedo hacer yo al respecto? Pero ya sabemos que nada más el pensar o simplemente, sabes, tomarte unos segundos y analizar antes de hacer un comentario, antes de decirle a alguna persona sobre cómo se ve, porque a veces son comentarios que podemos pensar que son inofensivos y terminan haciendo muchísimo daño y tú simplemente no, pero es que para mí eso es normal. Por ejemplo, nosotros los venezolanos, nosotros nos pasa mucho que para nosotros comentar sobre tu apariencia, reírnos sobre cómo te ves, alguna dificultad que tengas, para nosotros eso es parte del día a día y creo que crecimos Sí. con eso. Pero ¿qué piensas tú cuando estas cosas se chocan? Porque creo que llega a ser hasta algo un poquito cultural de nosotros y lo vemos con culturas como por ejemplo aquí en Estados Unidos, que es totalmente diferente porque es muy delicado el hacer comentarios de ese tipo. Eh, Cuando eso se choca, por ejemplo, lo vemos en las redes sociales porque están personas de todo el mundo. O sea, ¿cómo regularnos? Sí, es muy complicado de regular. eh, y sobre todo porque en el momento de la regulación, como dices, hay que tener en cuenta mucho los aspectos culturales de si te está expresando con odio o es simplemente Sí, algo de... Porque entonces luego pasaríamos a lo de que, ok, bueno, si vamos a regular la palabra suicidio, también vamos a regular la palabra gorda porque eso puede ofender a unas personas. Entonces, claro, ahí empezarías a comprimir más a las personas de lo que pueden o no pueden decir. Terminaríamos como en el libro 1984. Sí, 1984. No sé si alguna vez lo has leído. Es una novela de George Orwell. Muy okay, interesante. no lo he leído, no lo he leído, pero trata básicamente de eso, de que no Sí, tenemos... es como, te muestra como un mundo, una distopía. Una distopía es como lo opuesto a una utopía. Es un mundo en el que nadie querría vivir. Donde se supone que te están vigilando absolutamente todo, todo está lleno de cámaras, te están viendo cualquiera de tus acciones, tienes regulado hasta lo que vas a comer y todo eso. Okay. Este, entonces, obviamente no queremos eso en las redes sociales porque se supone que es nuestro lugar en donde nos podemos expresar, pero entonces viene nuevamente, ¿cuál es la forma de regulación? La única forma de regulación que tenemos y que yo creo que es la más factible, aunque es la más complicada de aplicar, es volver a nosotros y empezar a despertar nuestras conciencias como Sí, sociedad y entender no, o sea, que todos tenemos límites y creo que que diste en el punto clave. por más inofensivo que tú pienses que puede ser un comentario, si tú te paras a pensar por un segundo, te vas a dar cuenta de que estás enviando un mensaje que a una persona, porque tienes que recordar que lo otro que va a leer el mensaje es una persona, un ser humano como tú, le puede afectar y tú no sabes en qué situación se encuentra. De repente está muy deprimido por algo que sucedió y ese mensaje que tú vas a enviar va a ser un detonante Mm, para que llegue a alguna acción que puede ser lastimarse a sí mismo. Entonces es como
es momento de despertar un poquito más la Despertar. conciencia y reflexionar más sobre lo que estamos haciendo y que lo estamos haciendo mal y que hay que Sí. mejorar. Es que como sociedad tenemos muchísimo, muchísimo que mejorar y estar encerrados todo este tiempo creo que hizo que muchas personas se dieran cuenta de eso, pero todavía como no tenemos las herramientas para decir, ok, puedo arreglar esto de esta manera, como te decía antes, como individuo, ajá, ¿qué puedo hacer yo? Pero sí podemos hacer mucho, como tú dices, despertando, siendo conscientes de todo lo que está pasando a nuestro alrededor y que esa persona, si bien tiene miles de seguidores y tú puedes pensar que es súper privilegiada porque tiene dinero, porque tiene poder, porque tiene formas de hacer cosas y tú no, y te sientes menos y tal vez por eso estás haciendo ese comentario, porque algo claro es que cualquiera de esos comentarios reflejan más de ti que de la persona de la que estás hablando. Y es un poquito fuerte, pero sí tienes que analizarlo porque dices, ok, ¿qué está reflejando esto de mí? Que aquí le está haciendo más Sí, daño este comentario. sí, al final todos criticamos y todos hablamos mal desde nuestro dolor. Sí, creo que es un problema que, si bien no vamos a resolver aquí, creo que es muy interesante conversarlo y muy interesante pensar un poco en esas soluciones abstractas que nosotros le daríamos, porque no creo que esto lo vaya a escuchar ningún ingeniero de Facebook o personas que construyen la app y va a decir, ok, yo creo que esa es una opinión, vamos a cambiarlo. No creo que eso pase, pero creo que cualquier persona que escuche esto y tenga la oportunidad de compartirlo con las personas que están a su alrededor y decir, mira, sí, definitivamente es algo que nos puede llegar a afectar y podemos hacerle daño a los demás. Sí, Creo que es, es algo que tenemos que conversar para poder crecer. sí. Sí, Esa conversación incómoda que tenemos que tener que, con todos. tener, que tenemos que tener como sociedad. Bueno, Sí. muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Sin duda, como decía, son muchas preguntas. No se van a responder aquí, pero es un momento para hablarlas, así que dejen sus comentarios si desean y hagan más preguntas y ver cómo las podemos responder, cómo nos hacemos más dudas nosotras. Creo que de eso se trata la vida y de eso se trata que crecer juntas. Así es. Recuerda que nos puedes seguir a través de Instagram, nos puedes escuchar a través de YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. La solución no la tenemos y no la vamos a tener, así que Si vienes aquí por respuestas, no las vas a tener. no, aquí no vas a encontrar respuestas, solo preguntas.